Isaac del Toro no llegó a este Tour de Francia para ganarlo, llegó para cuidar a otro, y sin embargo, 21 días después de la salida en Barcelona, sigue de pie en el tercer escalón de la clasificación general, con un maillot blanco que nadie más ha podido quitarle durante casi todo el mes, y con una lista de momentos en los que todo pudo haberse acabado antes de tiempo. Esta no es la historia de una conquista, es la historia de todo lo que tuvo que aguantar para seguir ahí. Y hay un momento, uno solo, hacia el final de esta carrera, que va a explicar por qué esto todavía no ha terminado. Todo empezó con una etiqueta. Antes de que el pelotón saliera de Barcelona el 4 de julio, la prensa europea ya tenía escrito el papel que le tocaba jugar a Isaac del Toro en este Tour. Gregario, ayudante. La sombra de Tadej Pogačar, el hombre que iba a perseguir su quinto maillot amarillo, del Toro, no llegaba como una incógnita, venía de ganar el UAE Tour, de dominar la Tirreno Adriático, de imponerse en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con 2 victorias en los puertos más duros del calendario. Pero en el ciclismo europeo, ganar carreras de preparación no siempre te compra un lugar en la conversación principal. Te compra, como mucho, una nota al pie. Y así fue como se habló de él las primeras semanas, como el corredor que estaba ahí para trabajar por otro. La propia rueda de prensa previa a la salida dejó una frase que, vista con el paso de las semanas, dice más de lo que parecía en ese momento. Fue el propio Pogačar quien tuvo que salir a corregir la narrativa antes de que empezara la carrera. Dijo, sin que nadie se lo preguntara directamente sobre Del Toro, que no creía que Vingegaard fuera su único rival. No lo dijo por él, lo dijo sobre él. Y esa distinción importa. Cuando el líder de tu propio equipo tiene que aclarar en público que su compañero también cuenta, es porque afuera nadie estaba dispuesto a contarlo solo. Del Toro respondió, en la ruta. Etapa 2, la primera oportunidad seria de la carrera, y ahí estaba él, cruzando primero. Su primera victoria de etapa en un Tour de Francia en su debut. No fue un golpe de suerte aislado, la etapa 6 lo confirmó. Tercero a un puñado de segundos de Pogačar en una jornada de montaña de las que separan a los que están de paso de los que están para quedarse. Para la segunda semana, el gregario ya no sonaba como una etiqueta que le quedara bien. Pero el Tour de Francia no perdona a nadie que empiece a sonar demasiado bien demasiado pronto. Llegó la etapa 10. Aurillac al Eliora, 166 kilómetros por el macizo central, 3 caídas en el pelotón y un ritmo que reventó a más de un favorito. Del Toro iba tercero en la general esa mañana, terminó la jornada en el puesto 8 de la etapa, sí, pero eso no es lo que le costó caro. Lo que le costó caro fue el desgaste acumulado. Perdió el maillot blanco de mejor joven y cayó del tercer al séptimo lugar de la clasificación general en una sola tarde. 4 posiciones, de golpe. Para cualquier corredor de 22 años, en su primer Tour de Francia, ese es el tipo de jornada que puede definir toda una carrera para bien o para mal. Las historias sobre corredores latinoamericanos que llegan fuertes a una gran vuelta y se desinflan en la tercera semana no son nuevas. Europa las ha visto muchas veces. Y en ese momento, el séptimo lugar de Isaac del Toro parecía la confirmación de un guión ya conocido. No lo fue. Lo que vino después es la parte de esta historia que casi nadie contó con el mismo detalle con el que se contó la caída. 5 días más tarde, en el plató de Solaizon, con la etapa 15 del Tour ya en marcha, Isaac del Toro volvió a subir al podio provisional de la general. No fue un regreso silencioso. Cruzó la meta a solo 6 segundos del ganador de la etapa, con Pogačar trabajando activamente para que su compañero recuperara terreno. Ese dato importa, y conviene decirlo con precisión, porque cambia la lectura completa del momento. No fue el líder del equipo cargando solo a un ayudante de vuelta al podio por compromiso. Fue un equipo entero reconociendo, en plena carrera, que el tercer lugar de la general le pertenecía a Del Toro, tanto como el amarillo le pertenecía a Pogačar. Y aquí está lo que nadie te dijo con estas palabras todavía. En 3 semanas de Tour de Francia, a Isaac del Toro no lo bajó del podio ni una caída, ni una mala etapa, ni una etiqueta que lo llamaba gregario antes de que empezara la carrera. Lo que sí estuvo a punto de bajarlo fue algo mucho más simple y mucho más cruel, el desgaste. Y contra el desgaste no hay ataque que valga. Solo queda resistir un día más. Antes de seguir, si esta es tu primera vez en el otro lado del pelotón, este canal existe para contar exactamente esto. No la conquista, sino la resistencia. Lo que un corredor latinoamericano tiene que aguantar para seguir de pie en una carrera que no fue diseñada pensando en él. Suscríbete si quieres seguir esta historia etapa por etapa hasta que termine en París. La contrarreloj individual de la etapa 16 era, en el papel, el peor escenario posible para Isaac del Toro. Una prueba contra el crono favorece a especialistas como Remco Evenepoel,
campeón del mundo en la disciplina, y no a un escalador puro que apenas empieza a foguearse en las grandes vueltas europeas. Del Toro llegó a ocupar el mejor tiempo parcial en el primer punto intermedio antes de que Evenepoel y luego Pogačar lo desplazaran. Terminó quinto en la etapa. Quinto, en la prueba menos favorable de todo el recorrido. Y ese quinto lugar bastó para conservar el maillot blanco de mejor joven y el tercer puesto general. No ganó la etapa, ganó el día que estaba diseñado para hacerle perder terreno. Esa diferencia entre ganar una etapa y sobrevivir a la que no estaba hecha para ti es exactamente el tipo de victoria que este canal existe para contar, porque en la cobertura general del Tour, un quinto lugar en una contrarreloj casi nunca es titular. Aquí sí lo es. Pero si crees que después de eso todo fue en línea recta hacia París, hay un dato que tienes que conocer antes de seguir. Un día después de defender el podio en la contrarreloj, Isaac Del Toro tuvo la peor etapa de todo su Tour de Francia. Etapa 17, miércoles 22 de julio. Jasper Philipsen se llevó la victoria al sprint. Isaac Del Toro cruzó la meta en el lugar 52 a 8 minutos con 46 segundos del ganador. Sobre el papel, ese resultado suena desastre. Y aquí es donde este video tiene que ser honesto contigo, porque la tentación de contar solo las hazañas es la misma tentación que hace que la cobertura europea del ciclismo latinoamericano sea incompleta. Se cuenta la victoria de etapa, se cuenta la remontada al podio, pero rara vez se cuenta el día donde el corredor simplemente aguantó, sin brillar, sin atacar, solo para no perder lo que ya tenía construido. Isaac Del Toro terminó 52 en esa etapa y siguió siendo tercero en la general, porque en una etapa llana, pensada para velocistas, el tiempo no se pierde igual que en la montaña, y él lo sabía. No arriesgó nada que no tuviera que arriesgar, guardó piernas para lo que realmente importaba. Con la llegada a la etapa 18, ganada por el ecuatoriano Richard Carapaz, su segunda victoria de etapa en un Tour de Francia, 2 años después de la primera, Isaac Del Toro seguía firme en el tercer puesto de la clasificación general. No lo movió nadie de ahí, ni la caída de la etapa 10, ni la contrarreloj que no era la suya, ni el día de la etapa 52. Y esto nos lleva a la pregunta que en realidad sostiene todo lo que viene después en este Tour, la que ninguna de las hazañas anteriores puede responder por sí sola. ¿Va a bastar con resistir? ¿O en algún momento del fin de semana alguien lo va a alcanzar de verdad? Esa pregunta tiene nombre y apellido, y respira a 20 segundos de distancia. Paul Seixas, 19 años, francés, corriendo su primera gran vuelta, y a solo 20 segundos de Isaac Del Toro en la clasificación de mejor joven, con la ventaja de que en esta última semana no tiene nada que perder y todo que ganar corriendo delante de su propia afición. El director deportivo del UAE Team Emirates, Matt Sheen, lo señaló directamente como la principal amenaza para que Del Toro conserve su lugar en el podio de París. No lo dijo un periodista buscando polémica, lo dijo el propio equipo del mexicano, en voz alta, como quien reconoce el peligro real antes de que llegue. Detrás de Seixas, más lejos pero sin desaparecer del radar, siguen Remco Evenepoel a poco más de 2 minutos y un nombre que conviene aclarar antes de que la conversación se confunda. Juan Ayuso, español, que dejó el UAE Team Emirates a mediados de 2025 y corre desde 2026 para Lidl Trek. Ayuso no es compañero de Isaac Del Toro, es, ahora, uno más de los rivales externos que quedan detrás suyo en la clasificación de jóvenes a más de 2 minutos. La salida de Ayuso del equipo no fue una guerra interna que Del Toro tuviera que ganar puertas adentro, fue simplemente el camino que dejó libre el lugar que Isaac Del Toro terminó ocupando. No lo frenó la etiqueta de gregario, no lo frenó la caída en el macizo central, no lo frenó la contrarreloj que no era la suya, y ahora, en los últimos días de este Tour, lo que queda por ver es si tampoco lo va a frenar un adolescente francés de 19 años que respira en su nuca. Antes de cerrar esta primera parte de la historia, te quiero preguntar algo directamente, porque quiero leer tu respuesta en los comentarios. ¿Crees que Isaac Del Toro llega con piernas para atacar en las 2 etapas de montaña que quedan? ¿O el objetivo real ya es simplemente no perder lo que tiene? Déjalo abajo, porque la respuesta a esa pregunta se va a poder comprobar en menos de 48 horas. Hay un dato de contexto que vale la pena mencionar, no porque involucre directamente a Del Toro, sino porque forma parte del ambiente en el que se está corriendo esta última semana de carrera. Durante estos días de montaña, se mantuvieron activos controles antidopaje en varios equipos del pelotón. No hay, hasta este momento, ningún señalamiento confirmado contra Isaac Del Toro ni contra su equipo en ese sentido. Y este canal no va a insinuar lo contrario sin una fuente que lo respalde.
se menciona aquí únicamente porque es parte del clima de vigilancia constante que rodea a cualquier corredor que empieza a destacar en una gran vuelta europea, un clima que, conviene decirlo, nos aplica igual a todos los nombres del pelotón, y ese, quizás, es el resumen más honesto de estas 3 semanas. No hubo un solo enemigo, hubo una acumulación de pruebas distintas, unas físicas, otras narrativas, algunas impuestas desde antes de que la carrera empezara, una etiqueta que lo empequeñecía, una etapa que casi lo saca del podio, una disciplina que no era la suya, un día completo donde lo único que pudo hacer fue no perder terreno, y ahora, un veinteañero francés pisándole los talones a 20 segundos. Ninguna por separado fue suficiente. Y esa es la parte de la historia de Isaac del Toro que la cobertura general del Tour rara vez cuenta con el detalle que merece, no la conquista de una etapa, la acumulación de días en los que simplemente no lo lograron sacar. Quedan la etapa 19 y la etapa 20, las 2 jornadas de montaña que van a definir de verdad quién sube al podio en París el domingo. La última etapa, la de los Campos Elíseos, va a ser prácticamente un paseo ceremonial. El podio se decide antes de llegar ahí, no en la avenida final. Eso significa que todo lo que Isaac del Toro construyó durante 3 semanas, cada uno de los momentos que acabas de escuchar, se va a poner a prueba una última vez en menos de 48 horas. El dato que te tienes que quedar es este. En 21 días de carrera, nadie ha logrado sacarlo del top 3 más que unas horas. Ni una sola vez lo lograron 2 días seguidos. Esta historia no termina aquí. Termina el sábado, cuando se cierre la última etapa de montaña, y volveremos a este canal para contarte exactamente cómo resistió o si esta vez, después de tanto, finalmente lo alcanzaron. Suscríbete y activa la campana si quieres estar ahí cuando pase. Nos vemos en el próximo capítulo.